La señora de limpieza habló 9 idiomas frente al jefe, y su reacción cambió su vida para siempre. El sonido metálico de una bandeja cayendo al piso rompió el murmullo del gran salón. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Allí estaba Elena, la señora de limpieza, arrodillada entre copas y cubiertos, mientras un grupo de ejecutivos de traje fino la miraban con desdén. El jefe, don Mauricio, frunció el ceño y dijo con voz seca: «Cuidado, no estamos en un mercado. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias». Elena recogió cada pieza con cuidado, sintiendo el calor subirle al rostro. No era la primera vez que la trataban así, pero esa noche, algo distinto estaba a punto de suceder. En una esquina, un joven de cabello rizado observaba la escena con atención. Nadie sabía que esa mirada se convertiría en la chispa que cambiaría su destino. Los invitados regresaron a sus conversaciones, hablando de negocios internacionales, de contratos millonarios, de viajes al extranjero. Elena seguía trabajando, moviéndose casi invisible entre ellos, como si formara parte del mobiliario. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. A las 9:30 de la noche, uno de los ejecutivos soltó una carcajada. «Mauricio, ¿recuerdas cuando estuvimos en Berlín y nadie podía entendernos?», dijo en un español atropellado. «Sí, fue un desastre», respondió él. «Aquí nadie habla más que español, y eso a medias». Elena, que pasaba con una bandeja de copas, sintió un pinchazo de orgullo. Su abuela siempre le decía que los idiomas eran como llaves, abrían puertas que otros ni siquiera veían. Y ella tenía un manojo entero. Pero se contuvo. No era su lugar. En esa mansión, su voz solo importaba cuando pedían un trapo o un balde. El joven de cabello rizado, que resultó ser el hijo de don Mauricio, dejó caer adrede una carpeta al suelo. Elena se agachó para recogerla. «¿Habla inglés?», susurró él, probando algo. «Yes, y do», respondió ella, sin titubear. Él sonrió. «¿Francés?». «Oui, monsieur». «Italiano». «Sí, cierto». Los ojos del muchacho brillaron como si hubiera descubierto un tesoro. «¿Cuántos idiomas habla?». «9», dijo ella, casi en un susurro. En ese instante, una de las ejecutivas escuchó la conversación y soltó una risa irónica. «Mauricio, ¿sabías que tu señora de limpieza dice hablar 9 idiomas?». El salón estalló en murmullos. Mauricio la miró de pies a cabeza, como evaluando si aquello era una broma. «Demuéstrelo», ordenó, con un tono que no pedía, sino que retaba. Elena dejó la bandeja sobre la mesa, sintiendo que todos los ojos se clavaban en ella. Respiró hondo, y en cuestión de segundos, las palabras comenzaron a fluir. Alemán, ruso, árabe, japonés, cada idioma saliendo de su boca como una melodía distinta. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta se podía escuchar el zumbido de las lámparas. El hijo de Mauricio la miraba con orgullo, pero el rostro de su padre era una máscara difícil de descifrar. Lo que Elena no sabía era que esa demostración, en medio de la humillación, no solo iba a cambiar como la veían, sino que abriría heridas del pasado que Mauricio había enterrado hacía mucho. El murmullo en el salón se convirtió en un zumbido inquieto. Los ejecutivos intercambiaban miradas, algunos con asombro genuino, otros con una sonrisa que mezclaba burla y sorpresa. Mauricio no dijo nada al principio. Caminó lentamente hacia Elena, sus zapatos brillantes resonando sobre el piso de mármol. «¿Dónde aprendió todo eso?», preguntó, como si la respuesta fuera a hacer una confesión. «En la vida, señor», respondió ella, con la voz serena. «Escuchando, estudiando cuando podía. Trabajando en lugares donde nadie sabía que yo entendía cada palabra». Un par de invitados soltaron una risa contenida, como si aquella última frase fuera una broma. Pero no lo era. Elena lo dijo con una calma que desarmaba. Mauricio frunció el ceño. «No me gusta que el personal hable de más frente a los invitados». «No estoy hablando de más, señor. Solo respondí a lo que me preguntaron». El hijo de Mauricio, sentado cerca, intervino. «Papá, deberías estar orgulloso.
Pocas personas pueden hacer lo que ella hizo. No necesito lecciones de ti, Andrés, respondió el padre con un tono cortante. Elena recogió su bandeja, dispuesta a retirarse. Pero una mujer de cabello rubio, que hablaba en un inglés impecable, la detuvo. Excuse me, could you bring me some water, please? Of course, madam, contestó Elena, sin siquiera pensarlo. La mujer sonrió y, como queriendo ponerla a prueba, cambió al alemán. Elena respondió en el mismo idioma, fluida, sin errores. El salón quedó en un silencio respetuoso, por unos segundos. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Pero Mauricio no parecía impresionado. Se volvió hacia sus invitados con una mueca irónica. Se ve que el talento se desperdicia en cualquier parte. Esa frase cayó como un balde de agua fría. Andrés lo miró, incrédulo. ¿En serio? ¿Eso es lo único que puedes decir? Esto no es una escuela de idiomas, es una empresa. Y aquí, las jerarquías se respetan. Elena apretó la bandeja contra el pecho, intentando no dejar que el dolor se reflejara en su rostro. Sabía lo que significaban esas palabras. Un recordatorio de que, por más talento que tuviera, en los ojos de algunos siempre sería la señora de limpieza. Cuando terminó el evento, Andrés salió al estacionamiento y la encontró guardando sus cosas en una bolsa de tela. Mi papá no sabe lo que dice. Él tiene miedo de lo que no entiende. No se preocupe, joven, respondió ella. No es la primera vez que alguien me subestima, y seguramente no será la última. Pero mientras hablaba, Andrés notó algo, la forma en que Elena miraba la entrada principal de la mansión, como si estuviera esperando a alguien, o temiendo que apareciera. ¿Todo bien?, preguntó él. Sí, solo pensé que vi a alguien que no quería ver. Un coche negro pasó lentamente frente a la reja, sus vidrios polarizados ocultando quién iba dentro. Andrés lo notó, pero no dijo nada. No podía imaginar que ese coche traía consigo un capítulo oscuro del pasado de Elena, uno que no tardaría en alcanzarla. La noche había caído por completo cuando Elena llegó a su pequeño departamento en el barrio de Santa Teresita. Apenas cerró la puerta, se apoyó contra ella, respirando hondo, como si hubiese estado conteniendo el aire durante horas. En la mesa de la cocina, junto a una taza de café frío, había un sobre sin remitente. Lo tomó con manos temblorosas. Dentro, encontró una fotografía. Ella, sentada en una terraza de un café en Bruselas, 15 años atrás. Sonreía. A su lado, un hombre de traje oscuro le hablaba al oído. El mensaje, escrito en un francés impecable, decía: «Te encontré». Elena sintió un escalofrío. Sabía exactamente quién había enviado eso. La imagen la llevó de regreso a otro tiempo, otra vida. Había trabajado como intérprete para organismos internacionales, traduciendo en conferencias, negociaciones, a veces, en reuniones que no aparecían en ningún calendario oficial. Conocía secretos que podían costar carreras y vidas. Pero una noche, en Ginebra, había escuchado más de lo que debía. Y esa fue la última vez que usó sus títulos universitarios. Lo que siguió fue un acuerdo tácito: desaparecer, empezar de cero y nunca, jamás, volver a ese mundo. Hasta que hoy, frente a Mauricio y sus invitados, había roto sin querer la única regla que la mantenía a salvo: no demostrar lo que sabía hacer. El coche negro frente a la mansión no era una casualidad. Era un mensaje. Mientras tanto, en la casa de los Villaseñor, Andrés revisaba su teléfono. No podía dejar de pensar en Elena. Había algo en su mirada, una mezcla de orgullo y miedo, que lo inquietaba. Recordó el coche y decidió buscar la matrícula en una base de datos a la que tenía acceso gracias a un amigo. El resultado le heló la sangre. El vehículo estaba registrado a nombre de una empresa fantasma en la Ciudad de México, con historial de actividades en Europa. Esa misma noche, alguien llamó a la puerta de Elena. Ella se asomó por la mirilla y vio un sobre deslizarse bajo la puerta. Dentro, había un pasaporte falso, con su foto y un nombre que no usaba desde hacía más de una década. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte.
Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Elena apagó todas las luces, se sentó en la oscuridad y esperó. Sabía que quien la buscaba no se conformaría con dejar pistas. Y no podía permitir que nadie en su nuevo mundo, especialmente Andrés, quedara atrapado en esa red. Pero al día siguiente, al llegar a la mansión para su turno, el coche negro ya estaba estacionado frente a la reja. Un hombre de cabello gris y gabardina la observaba desde dentro. Cuando ella bajó la mirada y trató de pasar rápido, una voz la detuvo. «Bonjour, Elena», o debería decir, Helen. Ella se congeló. Ese nombre había estado muerto durante 15 años. Mauricio, que justo llegaba, notó la tensión. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí, señor», respondió Elena, intentando sonreír. Pero el hombre del coche seguía allí, observando, como si tuviera todo el tiempo del mundo para esperar. El hombre del coche negro bajó lentamente. Su gabardina se movía con el viento fresco de la mañana, y en su mano derecha sostenía un pequeño maletín de cuero. Caminó hacia la entrada de la mansión como si el lugar le perteneciera. Elena intentó esquivarlo, pero su voz, grave y pausada, la atrapó. «Pensé que eras más difícil de encontrar». Ella no respondió. No allí, no frente a las cámaras de seguridad ni al portero. Continuó caminando hacia la puerta lateral del servicio, pero él la siguió con pasos tranquilos. Traducciones simultáneas en Ginebra, conferencias en Bruselas, un misterioso retiro en Lyon, y luego, silencio absoluto, hasta que te vi anoche hablar 9 idiomas como si fueran canciones. Elena lo miró a los ojos por primera vez. «¿Qué quieres, Lucien?». El hombre sonrió con una mezcla de nostalgia y amenaza. «Lo mismo que siempre, la información que guardas». Esa conversación en Ginebra no se perdió. Y ahora, hay quienes pagarían fortunas por saber que escuchaste. Mauricio, que se había acercado por curiosidad, intervino. «¿Qué está pasando aquí?». «Asunto viejo, señor», dijo Elena, intentando cortarlo. «Nada que lo encamba». Pero Lucien lo miró como quien evalúa un tablero de ajedrez. «Quizás si le incumbe. Usted contrata a alguien sin saber que es una pieza clave en uno de los secretos mejor guardados de Europa». Elena sintió que la sangre le hervía. «Si vuelves a decir una palabra más sobre mi pasado, no responderé de lo que pase». Lucien se encogió de hombros. «No vine a amenazar, todavía. Vine a darte una oportunidad. Tengo un vuelo a París esta noche. Si vienes conmigo y me das lo que necesito, todo esto termina. Si no, bueno, los hombres que me siguen no son tan pacientes como yo». Mauricio no entendía del todo, pero algo en el tono de Lucien lo puso en alerta. Cuando el hombre se alejó hacia su coche, el empresario se volvió hacia Elena. «Quiero que me digas la verdad». «Tora». Ella negó con la cabeza. «Es mejor para usted no saberlo. Después de lo que acabo de ver, no pienso quedarme a margen». ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Esa tarde, mientras limpiaba el salón principal, Elena vio a Lucien estacionar nuevamente frente a la mansión. Esta vez no bajó. Solo encendió un cigarro y esperó. Ella lo ignoró, pero por dentro, cada segundo que pasaba sabía que el tiempo para decidir se agotaba. Al caer la noche, encontró otro sobre en su casillero del servicio. Dentro, una nota escrita en árabe. «Si no eres tú, serán ellos». Y junto a la frase, una foto de Mauricio y Andrés saliendo de la mansión. Elena comprendió que su secreto ya no solo la ponía en riesgo a ella, sino también a las únicas personas que habían mostrado interés genuino en quién era, más allá del uniforme que llevaba. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la mansión. Mauricio se encontraba en su despacho, revisando unos contratos, cuando el timbre de la entrada principal sonó de forma insistente. El guardia abrió y encontró un paquete envuelto en papel oscuro, sin remitente. Mauricio lo llevó a su escritorio. Al abrirlo, se encontró con algo que lo dejó helado. Un teléfono viejo, encendido, con un solo vídeo almacenado. Lo reprodujo. En la pantalla aparecían él y Andrés, captados a distancia mientras caminaban hacia su coche la noche anterior. La grabación se detenía en un primer plano del rostro de Andrés,
Y luego un mensaje en varios idiomas. Puede ser un accidente. ¿O no? Mauricio sintió que la sangre le subía a la cabeza. Llamó a Elena de inmediato. ¿Esto es cosa del hombre que vino ayer? Sí, admitió ella. Y si ya los está grabando, significa que está dispuesto a todo. Mauricio se levantó, indignado. Voy a llamar a la policía. No, lo detuvo Elena, con una urgencia que lo sorprendió. No puedes. ¿Por qué no? Porque esto no es un delincuente cualquiera. Si interviene la policía sin un plan, no solo nosotros estaremos en peligro, también las personas que aún no sabes que están involucradas. Mauricio la miró, tratando de leer en su rostro las palabras que no decía. ¿Qué tanto me estás ocultando? Suficiente como para que me odies si te lo digo, respondió ella, bajando la mirada. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Ese mediodía, Lucien volvió a llamar. Esta vez no hubo rodeos. Elena, me queda poco tiempo. O me das la información antes de que el sol se ponga, o el hijo de tu jefe tendrá un accidente de tránsito esta misma noche. Elena tragó saliva. Sabía que no era una amenaza vacía. Su pasado le había mostrado de lo que era capaz esa gente. Cuando colgó, encontró a Andrés en el jardín, alimentando a los perros. Él le sonrió, ajeno a todo. No sabía que hablabas japonés también, dijo, recordando la noche anterior. Me encantaría que me enseñaras. Algún día, respondió ella, con una sonrisa forzada. En ese momento tomó una decisión. No iba a dejar que nada ni nadie tocara a ese muchacho. Aunque eso significara romper la promesa que se hizo a sí misma hace 15 años. Esa noche, poco antes de las 7, Elena se presentó en un café del centro, tal como Lucien le había indicado en un mensaje cifrado. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Él ya la esperaba, con una copa de vino frente a él. Veo que finalmente decidiste hacer lo correcto, dijo, extendiendo la mano. Pero cuando Elena abrió la carpeta, Lucien frunció el ceño. Dentro no había documentos ni grabaciones. Solo una foto, la misma que él le había enviado, pero con una nota escrita en ruso que lo hizo palidecer. ¿Qué significa esto?, preguntó, con la voz tensa. Significa que no eres el único que sabe jugar este juego, respondió Elena. Lo que Lucien no sabía era que, en ese preciso momento, Mauricio y Andrés estaban siendo seguidos por otro coche negro, uno que no respondía a él. El verdadero peligro acababa de entrar en escena. Elena regresó a la mansión pasadas las 9 de la noche. Lucien no la había seguido. O eso quería creer. Mientras cruzaba el portón, vio que Mauricio hablaba por teléfono en el porche, caminando de un lado a otro con gesto serio. No me importa lo que cueste. Quiero a mi hijo seguro, decía, antes de colgar. Al verla, se acercó. ¿Dónde estabas? Comprando algo para la cena, mintió ella. Mauricio no la creyó, pero no insistió. Su mente estaba en otra parte. Andrés no contesta el teléfono. Salió a cenar con unos amigos hace 2 horas. Elena sintió un frío en la espalda. Sabía que el otro coche negro que vio en el seguimiento no era de Lucien. Y si no era de él, entonces la amenaza había crecido. En ese momento, su celular vibró. Un mensaje anónimo, con coordenadas y una frase. Si lo quieres vivo, ven sola. No pensó 2 veces. Fue a la cocina, tomó las llaves de un auto viejo del personal y se marchó sin avisar. El camino la llevó hasta un estacionamiento abandonado en las afueras de la ciudad. Allí estaba Andrés, sentado en el asiento trasero de una furgoneta, con las manos atadas y una venda en los ojos. 3 hombres lo vigilaban. No eran de Lucien. Sus tatuajes y acento marcaban otro grupo, uno que Elena recordaba demasiado bien de sus días como intérprete en negociaciones clandestinas. Ella vino, dijo uno de ellos, sonriendo. Déjenlo ir, pidió Elena, dando un paso al frente. Esto es entre ustedes y yo. Lo sabemos, respondió el que parecía el líder. Queremos lo que tienes. No el show de idiomas, los documentos. Aquellos que guardaste en Ginebra. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte.
Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Elena respiró hondo. Sabía que entregar esos documentos sería condenar a personas inocentes, pero negarse significaba que Andrés pagaría el precio. No están conmigo, dijo ella, intentando ganar tiempo. Los dejé en un lugar seguro, fuera del país. Entonces tendrás que ir por ellos, respondió el hombre, acercándose. Y nosotros vamos a acompañarte. Antes de que pudiera responder, un ruido de motor interrumpió la tensión. Un coche negro, esta vez el de Lucien, entró al estacionamiento. Él bajó, miró la escena y soltó una carcajada irónica. Veo que llegué a una reunión bastante interesante. Los tres hombres lo miraron con recelo. No es tu asunto, francés. Todo lo que tenga que ver con ella es mi asunto, replicó Lucien, sacando algo del maletín. Elena aprovechó el instante de distracción para correr hacia la furgoneta y soltar a Andrés. Cor. Le Cicero. El joven obedeció, pero uno de los hombres lo vio y sacó un arma. Lucien reaccionó primero. Disparó al aire, obligando a todos a agacharse. En ese caos, Elena y Andrés corrieron hacia la salida. Cuando llegaron al auto, Andrés, todavía agitado, preguntó. ¿Qué está pasando, Elena? Es complicado, pero te prometo que voy a sacarte de esto. Lo que ella no sabía era que la noche apenas empezaba, y que su próxima decisión podría salvarlos o condenarlos a ambos. Elena condujo de regreso a mansion sem olhar pelo retrovisor. Andrés permanecía em silêncio, ainda com a respiração acelerada, como se temesse que falar pudesse atrair novamente o perigo. Quando passaram pelo portão, Maurício já os esperava na entrada, com o rosto pálido e os punhos cerrados. ¿Dónde estaban? Gritó, correndo hacia el coche. Andrés salió primero. Papá, no es culpa de Elena. Me secuestraron, y ella me salvó. Mauricio examinó de arriba a abajo, buscando algún rasguño, antes de abrazarlo con fuerza. Luego, se volvió hacia Elena. Quiero una explicación. Ahora. Ella respiró hondo. Su hijo fue usado como moneda de cambio por gente que quiere información que yo tengo. Información peligrosa. ¿Qué tipo de información? La clase que involucra gobiernos, acuerdos secretos y personas que no dudan en matar por protegerlos. Mauricio la miró como si intentara decidir si estaba loca o decía la verdad. ¿Y por qué diablos una señora de limpieza tendría eso? Elena sostuvo su mirada. Porque antes de limpiar pisos, limpiaba secretos. Era intérprete en reuniones donde se decidían cosas que nunca salían a la luz. Andrés frunció el ceño. ¿Y esos hombres? No trabajan para el mismo que vino a buscarme ayer. Esto es más grande. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Mauricio comenzó a caminar por el salón, como un león enjaulado. Entonces, si tienen lo que quieren, nos dejarán en paz. ¿Cierto? No, señor. Ahora que saben dónde estoy, no se detendrán. Elena sacó del bolsillo un pequeño pendrive. Esto es todo lo que tengo. No es la información completa, pero sí suficiente para que alguien sepa que, si me tocan, saldrá a la luz lo demás. Mauricio lo tomó, evaluando su peso como si fuera más que un simple trozo de plástico. Entonces, hay que usarlo a nuestro favor. ¿Qué está pensando? Preguntó ella. Que si quieren un juego de ajedrez, yo también sé mover piezas. Esa misma noche, Mauricio llamó a un contacto en la prensa internacional. Sabía que divulgar el contenido del pendrive podría ser peligroso, pero también era la única carta que tenían. Al amanecer, un correo anónimo llegó a varios medios con un archivo cifrado y un mensaje en 9 idiomas. Si algo le sucede a Elena o a la familia Villaseñor, esto se publicará en todo el mundo. Horas después, Lucien apareció de nuevo en la mansión, esta vez sin coche negro, sin maletín, y con el rostro serio. Te has metido en un problema más grande de lo que imaginas, le dijo a Elena. Ahora no solo yo te busco. Todos te buscan. Elena lo miró con frialdad. Entonces, más vale que estés de nuestro lado. Lucien bajó la voz. Eso depende de lo que estés dispuesta a darme a cambio. Lucien cruzó los brazos, estudiando cada gesto de Elena. Mauricio, detrás de ella,
Parecía listo para intervenir si era necesario, pero había algo en la tensión de ese momento que lo mantuvo en silencio. «Quiero la ubicación de todo el archivo completo», dijo Lucien. «No las migajas que enviaste a la prensa. Si te lo doy, me matarán. Si no me lo das, otros se encargarán de que eso ocurra igual», replicó él. Andrés, que escuchaba desde la escalera, no pudo contenerse. «¿Y por qué deberíamos confiar en ti?» Lucien sonrió apenas. «Porque a diferencia de ellos, yo no quiero tu muerte. Solo quiero cerrar un asunto pendiente». Elena sabía que no podía decir toda la verdad frente a Andrés. «Lo pensaré», dijo, intentando ganar tiempo. Esa misma tarde, un sobre llegó a la mansión. Dentro, una sola hoja con una foto, Mauricio en el estacionamiento de su empresa, tomada esa misma mañana, y la frase en inglés, «We are closer than you think». Mauricio golpeó la mesa con el puño. «Esto no es un juego. Voy a llamar a seguridad privada». «No», lo interrumpió Elena. «Si llenas la casa de guardias, solo los provocarás. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad». Esa noche, Elena recibió una llamada desde un número desconocido. «Tienes hasta el amanecer para decidir», dijo una voz femenina. «O entregas lo que sabemos que tienes, o Andrés pagará por ti». Elena colgó con las manos frías. No sabía si la voz era parte del grupo de Lucien o de la otra facción. Lo único claro era que el tiempo se agotaba. Tomó una decisión: ir sola al lugar donde tenía escondido el archivo completo. No podía arriesgar que Mauricio o Andrés se involucraran más. Sin decir nada, salió por la puerta trasera y condujo hacia las afueras de la ciudad. Pero no estaba sola. A unos cientos de metros, un coche sin luces la seguía en silencio. Dentro, dos hombres hablaban en voz baja. «Cuando llegue, tomamos todo. Y si se resiste, ya sabes». El escondite estaba en una bodega abandonada que había pertenecido a un viejo amigo suyo en Guadalajara. Allí, bajo una losa suelta del piso, guardaba un maletín metálico con discos duros y documentos impresos. Mientras levantaba la losa, escuchó pasos. Se giró y vio a Lucien, de pie, con una linterna. «Sabía que vendrías aquí», dijo, acercándose lentamente. «Ahora entrégamelo». Antes de que pudiera responder, un ruido de motor se acercó a toda velocidad. El coche que la había seguido frenó en seco frente a la bodega y 3 hombres armados bajaron de golpe. Lucien maldijo en francés. «No son míos». En ese instante, Elena entendió que ya no había lados seguros. Todos estaban contra todos, y ella estaba en medio, con la única pieza que podía cambiar el juego. Los faros del coche iluminaron el interior polvoriento de la bodega. Los 3 hombres armados avanzaron sin prisa, como si supieran que no había escapatoria. Lucien se puso frente a Elena, bloqueando su paso, aunque ella no estaba segura si lo hacía para protegerla o para asegurarse de que no huyera con el maletín. «Entréganos el archivo», dijo el hombre más alto, con voz ronca. «Y no habrá sangre». «Eso mismo dijeron hace 15 años», replicó Elena, apretando el maletín contra el pecho. Uno de los hombres levantó su arma. Lucien, en un movimiento rápido, sacó de su gabardina una pistola y apuntó a la cabeza del agresor. «Bajen las armas», ordenó. «No vinimos aquí para hacer ruido». El líder sonrió con desprecio. «Tú no mandas aquí, francés». En ese momento, un teléfono comenzó a sonar. Elena lo reconoció. Era el suyo, que había dejado en el asiento del coche. El sonido rebotaba en las paredes y creaba un eco extraño. Sabía que debía contestar, pero cualquier movimiento ahora podría detonar una masacre. «Ve», le susurró Lucien, sin bajar el arma. «Yo los entretengo». Elena retrocedió lentamente, manteniendo la vista fija en los hombres armados, hasta llegar a la puerta. Corrió hacia el coche y contestó. «¿Elena?» Era la voz de Mauricio. «Andrés no está en casa. Salió a buscarte». El corazón de Elena dio un vuelco. «Dile que se quede donde está. Es tarde. Me acaba de llamar. Dice que vio un coche siguiéndote y que está cerca de una bodega. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte».
Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Antes de que pudiera responder, escuchó pasos apresurados detrás de ella. Andrés estaba ahí, jadeando, con el rostro encendido por la carrera. No podía dejarte sola. Elena apenas tuvo tiempo de empujarlo hacia un costado cuando un disparo resonó en el interior de la bodega. Los hombres habían perdido la paciencia. Lucien se cubría detrás de una columna, devolviendo fuego, mientras el maletín metálico yacía en el suelo, a la vista de todos. Uno de los atacantes lo tomó, pero Elena corrió y se lanzó contra él. El impacto los hizo rodar por el piso. El maletín se abrió, y los discos duros y documentos quedaron esparcidos. El líder gritó una orden en un idioma que Andrés no entendía, pero que Elena sí. Tomen solo los discos. Quemen lo demás. En un segundo, el caos estalló. Andrés recogió papeles sin entender su valor. Lucien intentaba cubrirlos, y el líder del grupo encendía un encendedor. Elena, viendo que no había tiempo, tomó un disco duro y lo lanzó por una ventana rota, hacia la oscuridad. Sabía que sin esa pieza, nadie tendría el rompecabezas completo. Los hombres, furiosos, salieron corriendo hacia el coche. Lucien respiró hondo, todavía apuntando hacia la puerta, mientras Andrés y Elena recogían lo poco que quedaba. No se han rendido, dijo Lucien. Van a volver, y la próxima vez, vendrán por todos. Elena, Lucien y Andrés llegaron a la mansión al amanecer. El silencio en la ciudad era casi irreal, roto solo por el rugido lejano de algún motor solitario. Mauricio los esperaba en la puerta, con el rostro tenso, como si no hubiera dormido en toda la noche. ¿Qué pasó?, preguntó, acercándose a Andrés y abrazándolo con fuerza. Elena dejó el maletín sobre la mesa del comedor. Solo quedaban 2 discos duros y algunos documentos, pero eran suficientes para que cualquiera entendiera que esa información podía derribar a más de un gobierno. Lucien se sirvió un café sin pedir permiso y habló. Esto ya no es un asunto personal. Ahora todos saben que Elena tiene algo que no han podido conseguir en 15 años. Y eso la convierte en el objetivo más buscado, junto con ustedes. Mauricio lo miró con frialdad. ¿Y cuál es tu plan? Mi plan es desaparecer, respondió Lucien. Y si son inteligentes, harán lo mismo. Elena sabía que él tenía razón, pero también sabía que no podía seguir huyendo. No después de que Andrés y Mauricio arriesgaran todo por ella. No voy a irme, dijo con firmeza. Voy a terminar lo que empecé en Ginebra. Mauricio arqueó una ceja. ¿Y qué significa eso? Significa que voy a entregar esta información al único lugar donde sé que no puede ser enterrada. Un consorcio de periodistas internacionales que no le deben favores a ningún gobierno. Lucien dejó la taza sobre la mesa. Si haces eso, no habrá vuelta atrás. Lo sé, respondió ella. Pero ya no puedo seguir guardando un secreto que cuesta vidas. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Esa misma tarde, Elena y Mauricio se reunieron con un periodista de confianza en un café discreto. Le entregaron el maletín y un sobre con instrucciones en 9 idiomas distintos, para que si algo les ocurría, la historia siguiera su curso. 3 días después, el mundo despertó con titulares explosivos, filtraciones sobre acuerdos ilegales, operaciones encubiertas y nombres que antes parecían intocables. Algunos países negaron todo. Otros iniciaron investigaciones. Pero lo que nadie pudo negar fue que la fuente había sido una mujer anónima que, hasta hacía poco, limpiaba pisos en una mansión de Guadalajara. Mauricio, aunque perdió contratos y amistades por la controversia, miraba a Elena con un respeto que antes no existía. Andrés, por su parte, se convirtió en su aliado más fiel, insistiendo en aprender los idiomas que ella hablaba, como si así pudiera entender mejor el mundo que ella había conocido. Lucien desapareció sin dejar rastro. Solo una vez, semanas después, Elena recibió una postal desde Marsella con una sola frase: «Todavía hablas demasiado bien el francés». Un domingo por la mañana, Elena volvió a pasar el trapo por el piso del gran salón. Mauricio se acercó. «No tienes que seguir trabajando aquí, Elena. Con lo que hiciste, podrías ir a cualquier parte». Ella sonrió. «Tal vez,
Pero aquí encontré algo que no tenía en ninguna de esas ciudades donde aprendí idiomas. Un lugar al que puedo llamar hogar. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué enseñanza te dejó. Tus palabras inspiran a otros y nos ayudan a seguir compartiendo relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad.